Hace poco fue el apagón de España y puso patas arriba esta sociedad. ¿O no? Porque yo fui a un supermercado al salir del trabajo y ya vi carros llenos de comida, agua y papel higiénico, como en el COVID. Pensé, ¿no hemos aprendido nada? Por suerte, por la tarde fui a dar un paseo. Yo tenía cosas que hacer. De hecho, tenía que hacer una psicoterapia a una de las alumnas del máster. Pero la vida no quiso. Pues yo me fui a pasear. Y me alegró mucho ver un parque lleno de padres e hijos. Fijaos, mientras que había algunas familias que estaban jugando en el parque, habría otras muertas de miedo en su casa, atrincherados, pensando que venía la Tercera Guerra Mundial o un apocalipsis zombie. Vete a saber. Al día siguiente me encontraba en el instituto con mis compañeras, con 3 de ellas que son madres, y entonces comenté esto. Digo, madre mía, la gente sigue viviendo con miedo y se ve en sus acciones, ¿no? Yo lo solté ahí sin pensar lo que iba a ocurrir, pero ocurrió allí un pequeño taller. Porque la gente se piensa que solo trabajamos espiritualmente cuando te vas a un retiro o cuando lees un libro, y es realmente en la vida. Este taller fue muy interesante. Nada más decir esto, saltaron las alarmas. Una compañera me dijo, oye, es que a mí me dio miedo, claro, porque yo tengo un bebé. Yo tenía que comprar potitos y tenía que comprar velas. Y porque tenía en el coche gasolina. Si no hubiese tenido todavía más miedo. Fíjate que tenemos miedo no solo por lo que nos falta, sino por lo que nos falta, por lo que a lo mejor no hubiese faltado. Si os fijáis, es algo de mente. Claro, yo le dije, bueno, claro, el miedo nos da información. Me refiero, a mí me da miedo. ¿Qué me falta? Esto, esto y esto. Bueno, para que te sientas tranquilo, ve y lo compras. ¿Por qué sigue el miedo? ¿Para qué sirve el miedo? ¿Qué sentido tiene el miedo? Darnos una información. Claro, el decirlo de la información, como que ellas no llegaron a entenderlo, que es normal. Yo me he formado como psicoterapeuta y tengo ese conocimiento, como otras personas que se han formado en muchas otras cosas y ellos tienen ese conocimiento. Entonces, explicándoles, les conté que el miedo realmente lo tenemos todos, ¿no? Pero claro, hay distintos niveles. Hay unos que seguramente entraron en pánico con el apagón y otros que prácticamente no. Una compañera me decía que claro, que dependía de las situaciones y le dije que no. Se han hecho muchos estudios de personas con las mismas condiciones, pareja, hijos y tal, y actúan de manera distinta. La persona, el ego, siempre intenta echarle la culpa a lo externo. No, como mi situación es esta, pues es normal que yo sienta miedo, pero no es cierto. Intentando explicar, ya una de mis compañeras lo entendió. Dice, vale, tú lo que estás diciendo es que yo puedo sentir miedo, pero yo luego puedo transitarlo y manejarlo. Ves que me es útil y que no. Dije, efectivamente, eso es lo que estaba buscando. Luego seguí contando algunas cositas y una compañera de repente saltó y me dijo, no, lo que estás diciendo no es verdad. Porque tú estás diciendo que yo estoy eligiendo tener miedo. Y eso no es cierto porque... Y yo, pero que yo no he dicho eso. Y siguió hablando durante mucho rato. Yo me quedé callado. Y entonces, cuando terminó, le dije, yo no he dicho eso. De hecho, la otra compañera, fíjate, que ha dicho, vale, ya he entendido lo que dices. Yo puedo sentir miedo, pero luego yo soy el responsable. Yo elijo qué hago con ese miedo. Claro, se quedó con los ojos abiertos, sorprendida. Si os fijáis, eso lo hace el ego, no la mente, no es mi compañera. Yo aprecio a las 3 un montón. Pero había escuchado esa frase de no hay más ciego que no quiere ver, más sordo que no quiere escuchar. El ego, nuestra mente, cuando se cierra, solo ve y escucha lo que quiere. Solo. No le importa nada más. Aunque la otra persona haya dicho otra cosa, va a hacer creer que ha dicho otra. Precisamente para que tú tengas razón. Porque el ego siempre quiere tener razón. Aunque estés hablando con una persona que sabe más de ese tema, da igual. De hecho, claro, su ego quería sentar cátedra. Como yo siento miedo, mucho miedo, pues esto es verdad. Y es verdad que esa persona que siente esa emoción, la siente muy real. Pero que ella la sienta muy real no significa que sea la verdad. Por ejemplo, hace un tiempo le hice una psicoterapia a un chico
bueno, a un hombre de 30 y tantos años que durante toda su vida había sentido rabia en su interior. También saltaba mucho con las mujeres, con su madre, su expareja. Pero fijaos, él, durante su vida, seguramente creía que le producía rabia todas las cosas de su alrededor. Esta persona, la otra, esta situación, mi trabajo, todo. Seguramente llegó un día en que diría, oye, hay personas que no tienen rabia, que no les produce rabia nada o prácticamente nada. Y a mí sí. Se pudo haber engañado diciendo sí, pero porque a mí me tocan todas las situaciones y personas que me hacen rabia. Evidentemente, él llegó a la conclusión de que había algo dentro suya que no funcionaba bien. Cuando se le hizo la psicoterapia, a los 3 días le escribí, oye, ¿cómo va? Y me contestó, ¿esto va a ser siempre así? Y yo le respondí, ¿por qué? ¿A qué te refieres? Dice, Juanma, que no tengo rabia. Que en mí ya no hay rabia. Esto que estoy explicando con la rabia ocurre lo mismo con el miedo. Una persona que vive en un miedo continuo es una emoción estancada que si la sacamos vas a vivir tu vida sin miedo. Pero claro, para eso hay que ser honesto con nosotros mismos. Por ejemplo, mi compañera, cuando yo le hablé que claro, que yo me había formado como psicoterapeuta y había hecho decenas de psicoterapias y había visto cómo funcionaba la mente, claro, ahí ya saltó. Claro, es que lo ideal sería que todos fuésemos a terapia, pero claro, eso no puede ser. Fijaos que de alguna manera ella sabía que había cosas dentro de ella que no funcionaban bien, como en todo, no solo en ella. Yo también, a mí también me han hecho compañeros psicoterapia, pero porque yo sabía que había cositas que no funcionaban en mí. Pero ella de alguna manera sabía eso, pero no quería estar por ello, que es totalmente respetable. Yo no me meto en la vida de los demás. De hecho, yo me metí en esa conversación con la intención, o al menos yo creía, que era para ayudar. Pero a lo mejor fue mi ego que quería mostrar allí que yo sabía algo así. Por eso, yo no le doy veracidad a mis opiniones y emociones. Me dan información, evidentemente, pero ya está. Ella, en cambio, bueno, ella no. Su ego, esa parte de la mente que tenemos, que no sabe nada, pero cree que lo sabe todo, quería sentar cátedra, que lo que ella pensaba y creía era cierto. Yo evidentemente no quería hacer que se sintiese nadie mal allí, pero claro, se hubiese acabado rápido la conversación diciendo, todo lo que dices tú estás creyendo que es verdad, pero va en contra de todo el conocimiento y sabiduría de los padres del psicoanálisis, de Freud y de Carl Gustav Jung, de todos sus alumnos y de todos los psicoterapeutas que hay hasta este momento, que ellos han ayudado a sanar todo tipo de enfermedades mentales, han liberado emociones, han conseguido que mucha gente, millones de personas, entre todos estos, encontrasen la paz. Fijaos el ego qué demente es. Cree que lo sabe todo cuando hay un conocimiento ahí que muchas veces lo que te dice es deja de perderte en tus pensamientos, en tus emociones y darle veracidad. Veracidad me refiero a que a mí cuando viene una emoción, por ejemplo el miedo, como os digo, me da una información, que fue lo que les dije. Me da una información. Vale, tengo miedo. ¿Es un miedo real? ¿Tiene algún sentido? ¿Pasa una cosa? Me entra miedo. Bueno, lo observo. Vale, ¿qué tengo que hacer? Esto y esto. Ya está. Me da una información y punto. Curiosamente, al día siguiente en Instagram me llegó una frase de Carl Gustav Jung que decía, donde está el miedo, está tu tarea. No iba muy desencaminado cuando les dije que el miedo nos daba una información. El miedo sirve para trascenderlo. Sí que es verdad que esta compañera, que su ego estaba ahí todo el rato queriendo tener razón, como seguramente el mío, yo no lo niego. Pero dijo una cosa que también es cierta y hay que ponerla sobre la mesa, y es que una persona que no tiene miedo, claro, es una persona que puede llegar incluso a ser peligrosa para ella y para los demás. Eso es totalmente cierto. El que no tiene miedo, hay que tener cuidado. Pero el ego siempre se va a casos que son del 0,0000. El miedo nos sirve como información, pero nada más. Si quieres aprender cómo liberarte de este miedo, te recomiendo que te apuntes a mi máster Desprográmate. En él vemos esto y muchas otras cosas.
Gracias por escuchar.